fluctuaciones electromagnéticas. Algunos de los motores eléctricos son reversibles, pueden transformar energía mecánica en energía eléctrica, funcionando como generadores. Funciona a través de una fuente de potencia trifásica. Son impulsados por tres corrientes alternas de la misma frecuencia, las cuales alcanzan sus valores máximos de forma alternada. Poseen potencias de 300 kilovatios y velocidades de 900 a 3600 RPM. Entonces aquí tenemos una animación de cómo funciona el motor eléctrico, ¿ya? Entonces aquí tenemos las tres fases, ¿ya? Al ir ingresando las tres fases a cada uno de los bobinados, va creando un campo magnético, ¿ya? Haciendo que el rotor comience a girar, ¿ya? Es importante saber que en cuanto a motores monofásicos y trifásicos tenemos las potencias máximas, ¿ya? Por ejemplo, en motores monofásicos tenemos potencias de 3 kilovatios. Y en motores trifásicos tenemos potencias hasta 300 kilovatios, ¿sí? Entonces, los motores trifásicos tenemos una potencia más alta, ¿ya? Entonces, las partes principales de un motor trifásico, ¿ya? Como hablábamos ayer, tenemos lo que es el rotor, la parte que gira. Tenemos el estator, la parte fija del motor, donde se encuentran los bobinados del rotor. Como vemos aquí en el dibujo, aquí tenemos los bobinados. Lo podemos ver aquí. Aquí se le puede ver los bobinados, ¿ya? Pueden notar. Tengo una pregunta. ¿El estator que es el caparazón? El caparazón, ¿ya? La carcasa del motor, la parte fija que no se mueve, ¿ya? Buenos días. Sí, bueno. Sigue. ¿Ya? En este caso hay un ventilador, pero en este motor casi no se le nota mucho, ¿sí? Entonces tenemos un ventilador para enfriamiento, ¿ya? Tenemos lo que es la placa de características, tenemos lo que son los rodamientos internos del motor, ¿ya? Que ayuda a que gire. En este caso la placa de borneras, que no la tenemos aquí, ¿ya? Esa la vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Y finalmente tenemos el eje, que va conectado a la parte mecánica a la que va acoplada el motor, ¿ya? Ahora existen dos grandes familias de motores, los síncronos y los asíncronos, ambos capaces de transformar energía eléctrica en mecánica. Los motores síncronos son utilizados en aquellos casos donde se desea una velocidad constante, ¿ya? En nuestro medio sus aplicaciones son mínimas y casi siempre están relacionadas en la generación de energía eléctrica. Para el caso de referente a la máquina rotativa síncrona, todas las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas funcionan mediante generadores síncronos trifásicos. ¿Por qué utilizaremos motores síncronos para generación de energía eléctrica? Por la frecuencia. Por la frecuencia, ¿cierto? Tenemos que mantener 60 Hz. Y ayer hablábamos que el responsable de esto es el generador. Bueno, sí. ¿Sí? Y ayer decíamos que el responsable de los 60 Hz es el generador. Tiene que trabajar a 60 revoluciones por segundo, ¿ya? Los asíncronos o motores de inducción son motores de corriente alterna en los que la corriente eléctrica se provoca por inducción electromagnética del campo magnético de la bobina del estator, con el fin de producir torsión del motor. Se componen básicamente del rotor, que puede ser jaula de ardilla o bobinado, y de un estator donde se alojan las bobinas inductoras, que son trifásicas y están desfasadas entre sí 120 grados. Hay algo que tener en cuenta aquí, ¿ya? En un circuito trifásico, ¿ya? A ver, más o menos viene por aquí, más o menos, ¿ya? Y la otra ya más o menos por aquí, ¿ya? En un circuito trifásico, las fases están desfasadas 120 grados una con respecto a la otra, ¿sí? ¿Ya? Un circuito trifásico. Eso se debe principalmente a la construcción física del generador, ¿ya? Porque estas bobinas de aquí, una con respecto a la otra, están separadas 120 grados, ¿ya? Entonces por eso se produce el desfase de 120 grados entre cada una de las fases, principalmente por la construcción del generador. En los motores eléctricos es parecido, ¿ya? Es parecido. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los dos tipos de rotores, los más comunes que tenemos. La jaula de ardilla, ¿ya?
nosotros quitamos estas placas de aquí, vamos a ver que hay unas varillas así cruzándose, formando una jaula. ¿Ya? Entonces, este motor de aquí, este rotor de aquí, recibe el campo magnético del estator y eso provoca que comience a girar el motor. Aquí tenemos los rodamientos. En cambio tenemos aquí, por ejemplo, un motor de una moladora, por ejemplo, de un taladro eléctrico. Entonces hemos trabajado o hemos visto algún taladro eléctrico, ¿no es cierto? Hemos escuchado de los famosos carbones que se dañan, que se desgastan, ¿ya? Esos carbones principalmente es para crear el campo magnético aquí, en el estator, en cambio, ¿sí? Pues lo único que hacen los carbones es hacer contacto con estas delgas, haciendo que el voltaje pase hacia el estator, al rotor, perdón. Y el rotor crea el campo magnético para comenzar a girar, ¿sí? Tenemos la placa de un motor trifásico, ¿ya? En este caso, vamos a ver, nosotros tenemos aquí nuestra plaquita de este motor, ¿ya? Los datos más importantes de aquí que tenemos que tener en cuenta son, por ejemplo, aquí el número de fases, ¿ya? Les hago una pregunta. 3 pH es igual a 3 HP. Solo uno mueve la cabeza, el resto se queda pensando. No, creo que es fácil, yo creo que es potencia. Ya, pues ya dicen. ¿El resto qué dice? Si son iguales, no son iguales, No es lo son, mismo. no son igual. No son iguales, ¿no es cierto? Eso hay que tener en cuenta. Porque Caballo- esto de pH significa Caballo fuerza. fase en inglés. Horse- Y HP, Caballo de fuerza. horsepower, de potencia. ¿Ya? Entonces el uno es potencia y el otro es número de fases. ¿Ya? Buenos días. Hay una ciencia por ahí en algún lado. ¿Ya? Pues hay que tener en cuenta esos dos parámetros, ¿no? 3 pH y 3 HP. 3 pH, fase. 3 HP, horsepower. ¿Sí? ¿Ya? Que puede darse el caso de que vean esto y digan, no, el motor es de 3 fases, no es 3 HP. ¿Ya? Tenemos las normas de construcción bajo el cual fue construido el motor, la frecuencia de mi motor. Tenemos la potencia nominal de mi motor, puede ser en HP o en kilovatios. Las revoluciones por minuto de mi motor. ¿Ya? Vamos a aquí las conexiones estrella-triángulo, que eso vamos a ver la próxima semana más a fondo, ¿sí? Ahorita solo vamos a ver de estos motores de aquí. ¿Ya? Y tenemos donde está voltaje de funcionamiento y corriente de funcionamiento. ¿Ya? Principalmente aquí en este tipo de motores que tenemos la conexión estrella-triángulo, tenemos que fijarnos que al trabajar con un voltaje más alto, trabajamos con una corriente más baja, ¿ya? 400 voltios a 29 amperios, para verlo mejor, y 230 voltios a 50 amperios, ¿sí? Como les decía, cuando un motor eléctrico arranca, consume alrededor de 3 a 6 veces la corriente nominal. Entonces imagínense un arranque directo a 50 amperios. La corriente va a subir más o menos hasta unos 250, 300 amperios en un instante. ¿Ya? Entonces, con esto hay que tener bastante cuidado. Ya vamos a, como les digo la semana pasada, explicar un poco mejor toda esta parte de aquí. ¿Ya? Aquí tenemos una placa un poquito más completa. ¿Ya? Aquí tenemos, como les decía, aquí 3 fases, la potencia de mi motor en HP y en kilovatios. El frame de aquí es algo bastante importante también, porque eso es digamos, las medidas de construcción de mi motor. ¿Ya? El frame me dice de qué medida es el estator, el rotor, el eje, el diámetro, ¿ya? Me da medidas del motor, ¿sí? En caso de que yo no pudiese encontrar un motor de la misma marca, yo puedo basarme en el frame para buscar un motor similar en otra marca, ¿ya? Porque muchas veces pasa que ya se descontinuó el motor, era importado y ahora no lo quieren importar, necesitan traer un motor. Entonces yo puedo basarme en el frame para buscar un motor similar en otra marca, ¿ya? Tenemos la frecuencia
el factor de servicio, SF. ¿Ya? El factor de servicio tiene que ver con respecto a la corriente de funcionamiento de mi motor. ¿Ya? El factor de servicio es un adicional a la corriente. ¿Ya? Entonces quiere decir que si 84.1 amperios le multiplico por 1.25 es la cantidad de corriente que mi motor va a poder soportar sin dañarse. ¿Ya? Multipliquemos 84.1 por 1.25, ¿de acuerdo? ¿Verdad? ¿Ya? 105 amperios, más o menos, ¿ya? Entonces, con el factor de servicio quiere decir que el motor puede trabajar hasta 105 amperios sin dañarse, ¿sí? ¿Ya? Es un adicional el factor de servicio. ¿Cuál? ¿Qué hay que multiplicar? SF significa factor de servicio. Factor de servicio, SF. Y ese tenemos que multiplicarle por la corriente que tenemos ahí, para... Sí. ¿Para qué era el resultado ese? Eso es la cantidad de corriente que puede manejar mi motor sin dañarse. ¿Ya? Entonces yo tengo mi corriente nominal 84.1, pero con mi factor de servicio me sube hasta 105 amperios. ¿Ya? Entonces mi motor puede trabajar máximo hasta 105 amperios. ¿Ya? Pero eso sí ya sería en un caso extremo. ¿Ya? Porque normalmente el motor solo tiene que trabajar hasta 84.1. La característica de los motores eléctricos es que si yo tengo 84.1 en la placa de características, pero yo le conecto a mi motor, está trabajando, me puede estar trabajando hasta unos 70 amperios, mucho más bajo. ¿Ya? Como les decía, estas son corrientes nominales o datos nominales, que es cuando mi motor va a trabajar al 100%. ¿Ya? Entonces hay que basarse en eso. Entonces, que yo tengo un factor, yo tengo superior, una corriente superior de trabajo a la que está en la placa nominal, es que hay algún problema, primeramente, ¿sí? Pero mi motor va a poder soportar ese problema, sí, un tiempo determinado, ¿ya? No es que mi motor le vaya a hacer trabajar a 105 amperios 24/7, le voy a terminar dañando a la final, voy a reducir la vida útil, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. El factor de servicio me da un adicional a la corriente, pero yo tengo que siempre basarme en la corriente nominal, ¿ya? Para el funcionamiento de mi motor. Si tengo una corriente mayor a esa, tengo un problema. ¿Ya? Entonces ya tengo que revisar cuál es el problema. ¿Sí? Tenemos las revoluciones por minuto, el factor de potencia, que eso también ya vamos a ver la siguiente semana. Tenemos este datito de aquí, también es muy importante, el duty count. ¿Ya? Duty se refiere al bobinado, al bobinado de mi motor. Count es trabajo continuo. Entonces quiere decir que mi motor está hecho para trabajar 24/7, sin afectaciones. Si yo pongo un motor de trabajo continuo, de cambio, pero no le traigo otro motor que no tiene esta característica, el motor no va a soportar el trabajo, va a terminar dañándose. ¿Sí? Entonces muy importante este dato de la placa de características. ¿Ya? Aquí en este tipo de motor tenemos, por ejemplo, los rodamientos que voy a utilizar. Es muy útil este dato de aquí. Porque, por ejemplo, aquí en este motor no me dice los datos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer en caso de daño de los rodamientos? Coger, desarmarle, sacarle, ver los rodamientos, irme a buscar, comprar, volver a armar y poner. Es una pérdida de tiempo. ¿Ya? Entonces, con este dato de aquí, yo ya tengo los rodamientos. Entonces, voy, veo en la placa, compro los rodamientos, paro la máquina un ratito, cambio, se acabó. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta algo. Que no siempre los rodamientos delanteros son iguales a los posteriores. Hay motores, como por ejemplo en la plaquita de aquí, que me dice que el rodamiento delantero es 6320 C5 y el rodamiento posterior 6316 C5. ¿Sí? Entonces eso hay que tener en cuenta también. Porque muchas veces al desarmar un motor eléctrico también ven un rodamiento y resulta que el otro rodamiento ha sido más pequeño. ¿Sí? Entonces siempre hay que tener en cuenta ese dato. Aquí incluso me dice hasta el tipo de grasa que tengo que ponerle a mi motor eléctrico, ¿ya? Y cada cuánto tengo que colocarla, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta tal vez que tengan? ¿Alguna inquietud? Esta cosita es igualito a ese, pero en chiquito. Sí. Es el mismo chiquito. Bueno, es un motor eléctrico ese.
Funciona de la misma manera que estos motores de acá, por inducción electromagnética. Solo que se trabaja a corriente continua, creo, si no estoy mal. ¿Ya? Una pregunta. Ahí decía lo último que cada qué tipo de grasa se debe colocar. Y decía 120 horas. No, 1200 a 1200 12.000 horas. ¿Eso tocaría desarmar el motor para poder colocar eso? No. Lo que pasa es que estos motores, cuando te da esa recomendación, es porque tienen graseros. Ah, ok. Tienen unos graseros. Yo solo tengo que grasarle, más o menos en ese tiempo de uso. ¿Ya? En la parte de donde se continúa ahí abajo dice WDGHT. En la hoja de ruta. ¿Este de aquí? Sí, que se. El peso. Ah, ya. Peso en libras del motor, 4.869 libras. Ya, es un motorcito bastante grande. Porque este es de 600 HP, por ejemplo. Potencia bastante grande. Es un monstruo más o menos de este porte. ¿Ya? Entonces, por eso es el peso de 4.869 de libras. Ahora, lo que decía arriba del frame, ¿siempre va dado por centímetros, pulgadas o por milímetros? Bueno, en este caso, ¿O cómo se leería eso? Porque dice 364 5T. ya. ¿Cómo se lee? Lo que pasa es que este es un código. ¿ya? Ah, ok. Dentro de ese código están todas las características del motor. Ahí me explica si está en pulgadas, está en milímetros, ¿ya? Porque recordemos que no solo hay motores americanos, hay motores chinos, por ejemplo. Bueno, iba a decir europeos, ya. No meterme mucho con chinos, ¿ya? Pero, entonces yo tengo que basarme en esto. Entonces ahí me va a decir, este motor fue hecho con estas características. Es americano, por ejemplo, marca web es americana. Entonces me dice ahí, ellos trabajan en pulgadas. No, en milímetros trabajan. Los chinos trabajan en pulgadas. No, al revés. Sí. Al revés. Sí, sí. Ellos trabajan en pulgadas, los chinos en milímetros, por ejemplo. Bueno, los europeos trabajan en milímetros. Ya, entonces ahí me va a decir todas las características del motor. Por ejemplo, de este motor en pulgadas. ¿Sí? ¿Ya? Entonces hay que tener claro. ¿Ya? ¿Alguna otra duda tal vez? ¿No? Ya. Entonces, al igual que vimos ayer de la prueba de aislamiento de los transformadores, también se hace pruebas de aislamiento de los motores. ¿Sí? Como les decía, el día de ayer, tenemos aquí las 3 bobinas, por ejemplo. En mi motor. ¿Ya? Entonces esta prueba de aislamiento se encarga, como les decía, de ver el estado de la bobina. ¿Qué aislamiento tiene la bobina con respecto a bobinas? ¿Ya? Y con respecto a la carcasa. ¿Ya? Entonces yo hago la prueba de aislamiento para ver qué tal está el aislamiento de mis bobinas con respecto una a la otra y con respecto a la carcasa. Si yo tengo un aislamiento bajo, mi motor se va a recalentar principalmente. ¿Ya? Va a ser un recalentamiento principal. ¿Ya? Es degradación de las bobinas. Entonces, el proveedor de aislamiento tierra-megómetro es también uno de los primeros instrumentos utilizados por los técnicos para evaluar y localizar fallas en el aislamiento, incluyendo sistemas motrices eléctricos de aislamiento. Entonces, como les digo, en la parte de la plataforma que tenemos, ahí van a poder ver las prácticas que se hacen con motor. Bueno, estas prácticas las vamos a poder ver la siguiente semana. ¿Ya? Esta semana vamos a poder ver lo que vimos más el día de ayer, ¿sí? Entonces, el aislamiento en mal estado, menor a 16 megaohmios. ¿Ya? Muchas veces este aislamiento en mal estado no quiere decir que el aislamiento esté mal, o sea, esté ya dañado. ¿A qué me refiero dañado? Que esté recalentado, las bobinas estén negras, ¿sí? Puede ser solo falta de un barnizado, ¿ya? Entonces, con un barnizado puede ser que ya mejore, ¿ya? Pero siempre y cuando dependiendo del color de las bobinas. Si nosotros podemos ver, vamos a ver si podemos apreciar aquí, ¿ya? Aquí están las bobinas. Si les podemos ver, tienen un color claro, ¿sí? Si yo veo un color más oscuro que este, es recalentamiento ya de las bobinas. Eso ya puede ser motivo de un rebobinaje o cambio de motor, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en 16 a 51 megaohmios, aislamiento en estado regular. Aislamiento en buen estado, mayor a 51 megaohmios, ¿ya? Todas estas pruebas de megado se las realiza en función al voltaje de funcionamiento de mi motor.
Si mi motor trabaja a 440 voltios, en mi megómetro yo le pongo una medida similar de 400 hasta 500 voltios máximo. ¿Sí? ¿Ya? Megómetro lo que hace es enviar una señal de voltaje aquí. ¿Ya? Y dependiendo de las conexiones que yo tenga, esa señal de voltaje retorna y me da un valor en resistencia. ¿Sí? Entonces, yo tengo que enviar esa señal en función del voltaje que está conectado a mi motor. Si es que yo le mando una corriente, un voltaje mayor, puedo terminar dañando las bobinas. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta con la prueba de Mega. Bueno, esto ya vamos a ver la siguiente semana. Con respecto a los motores, ¿alguna duda, alguna inquietud que tengamos? ¿No? Para hacer el mantenimiento como... Mantenimiento de un motor eléctrico. Principalmente, el mantenimiento hay que revisar siempre las conexiones, las borneras. ¿Ya? Las borneras, la caja de borneras simplemente es esto. Una cajita aquí. Tenemos 3 tornillos de aquí, 3 tornillos de acá. Aquí vendrán los cables de las bobinas. ¿Ya? Y aquí yo, por ejemplo, alimento. ¿Ya? Aquí mando las fases. ¿Ya? Entonces yo lo principalmente que tengo que revisar en un motor frecuentemente es el ajuste de estos tornillos. ¿Ya? Porque esos son puntos de falla principales. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se colocan terminales no se los remacha de la manera adecuada. Entonces, como les digo, durante el arranque es cuando el motor más sufre. ¿Ya? Entonces, porque aquí voy a elevar la corriente de mi motor, se va a elevar la corriente. Y si yo no tengo un buen ajuste, un buen remachado, esos terminales van a comenzar a recalentarse. ¿Ya? Va a haber puntos calientes aquí. ¿Ya? Porque a la vez que hay circulación de corriente eléctrica, hay vibración. Entonces comienza a hacer esto. Al hacer esto se crea un arco eléctrico. Eso me va haciendo chispa. Y me va degradando tanto el cable como el terminal. ¿Sí? Ahora, si es motor que tiene graseros, por ejemplo, como el que vimos ahí que recomendaba las horas de engrase. Entonces ahí yo tengo que echarle grasita. ¿Sí? De ahí tengo que hacer la revisión del voltaje y la corriente de funcionamiento de mi motor. Y escuchar sobre todo ruidos extraños. Porque los rodamientos no es que yo voy a, cada vez que vaya a hacer mantenimiento, a coger, desarmarle, ver el rodamiento, volverle a armar, ¿no es cierto? Eso no puedo hacer. El área de mantenimiento es una de las áreas más exigidas y que menos recursos dan. Los que hayan tenido la oportunidad no me darán la razón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos siempre exigen que las máquinas estén funcionando bien, pero cuando hay algún daño, véanle cómo le arreglan. Sí, es así. Así ha sido. ¿Ya? Entonces, siempre hay que estar pendiente a los ruidos extraños. ¿Ya? Los motores muchas veces no son los causantes de los problemas, sino la parte mecánica. Por ejemplo, este motor puede estar conectado a una banda transportadora. La banda transportadora puede tener un motor reductor. Motor reductor son solo una serie de engranes que tiene ahí para reducir la velocidad y aumentar el torque. ¿Ya? Entonces puede ser que el motor reductor esté ya, los piñones estén un poquito oxidados o no le falta de mantenimiento y están pegándose o están ya degradándose. ¿Eso qué causa? Que el motor eléctrico comienza a subir la corriente eléctrica. ¿Por qué? Mi motor eléctrico lo único que hace es moverse. ¿Ya? Él solo sabe que tiene que moverse por el campo magnético, nada más. ¿Ya? Tiene que moverse. No le importa cuánta corriente esté consumiendo. ¿Ya? Él solo sabe que tiene que moverse mientras esté conectado. ¿Ya? Entonces, si es que yo le fuerzo a mi motor, o sea, le pongo algo más fuerte ahí, más fuerza aquí, entonces el motor va a querer seguir moviéndose. Para querer seguir moviéndose el motor va a consumir más corriente. ¿Ya? Porque el que le da fuerza al motor es la corriente eléctrica. Entonces, al hacer eso, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a haber calentamiento en las bobinas. Se van a comenzar a calentar las bobinas porque está pasando más corriente de la que está necesitando el motor. ¿Ya? Una vez que se calienta, comienza a derretirse el barniz. Se derrite el barniz y acabó el minuto. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna otra duda tal vez? ¿No? Ya. Entonces, vamos a ver. Entonces, lo de control industrial vamos a ver la próxima semana y ahí sí vamos a ver también los motores de 6 pulgas. Ahorita más es esta introducción porque vamos a ver lo que son los variadores de frecuencia. ¿Ya? Y para eso tenemos que tener claro cómo funciona el motor eléctrico.
Antes de entrar a los variadores de frecuencia, vamos a ver los armónicos. ¿Dónde está? Vamos a ver un poquito de los armónicos en la red eléctrica. ¿Ya? A ver, ¿cuántos nos hemos ido de viaje? ¿O hemos cogido un bus? ¿O hemos ido en carro propio? Todos. Todos creo, ¿no es cierto? Todos hemos por lo menos cogido un carro o ido en carro, ¿no es cierto? Aunque sea de pasajero o de chofer, que es más estresante, ¿cierto? Ya digamos que está un día hermoso, un clima muy bonito, ¿no es cierto? Está fresquito, no hay esos soles que nos están matando últimamente, ¿no es cierto? Un clima bonito, la vía está en buen estado, no hay mayor tráfico, lo normal. ¿Cuáles serían las consecuencias para nosotros y para nuestro auto? Ninguna consecuencia. Que está el día hermoso, dice, todo bonito. Sí, todo bonito. Entonces, ¿qué es consecuencia? Me pongo feliz, ¿no es O cierto? sea, fatiga para nosotros y para el vehículo. Fatiga, No. cuando no hay mucho tráfico. Felicidad. Felicidad, ¿no es cierto? ¿Qué más? A nivel de combustible, ¿qué pasa? ¿Consumir más combustible o menos combustible? Cuando hay menos tráfico y la vía está en buen estado. Menos tráfico, ¿no es cierto? Menos combustible. En cuanto a las suspensiones, no hay baches, no hay huecos, menos daño, ¿no es cierto? Para el conductor, está feliz porque está yendo rápido, ¿no es cierto? Para el pasajero también, puede irse hasta durmiendo tranquilamente que no le pasa nada, ¿no es cierto? No hay estrés. ¿Qué pasa el caso contrario? Está cayendo lluvia, la calle está hecho pedazos, hay un tráfico de esos como de aquí de las 6 de la tarde, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias? Igual para nuestro vehículo y para nosotros. Estrés. Estrés, ¿no es cierto? ¿Qué más? Más combustible. Gastamos más combustible, ¿qué más? Desgaste de amortiguadores. Ajá. Y tiempo también, ¿no es cierto? El tiempo, porque nos vamos a atrasar. Tenemos que estar a las 6 en la casa y recién a las 6 estamos en medio del tráfico. ¿Ya? Es un sistema estresante, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, es algo parecido con respecto a los armónicos. ¿Ya? Es algo parecido. Porque cuando tenemos presencia de armónicos, quien va a sufrir va a ser el transformador principalmente. ¿Ya? O veíamos ayer nuestro circuito básico. ¿Ya? Tenemos la carga no lineal. Que ayer les dije. ¿Cuáles eran las cargas no lineales? Los transformadores. Los cargadores, Transformaban a calor, la energía mecánica a calorífica. A ver, ¿cuáles son las cargas no lineales? Uno a la vez. A ver, por acá comencemos. ¿Tu nombre es? Edwin. Edwin. Vamos con Edwin. A ver. Sí que era una carga que tenía una conversión de una energía ahorita. ¿Ya? Bueno, pues, Acá, Marlon está. Usted dijo los LED. Ya. Sí, está bien. Los LEDs son parte de las cargas no lineales. Pero los que les dije que las... ¿Sí? Son todas aquellas que transforman de corriente hacia una corriente directa. Exactamente. Más claro es eso. ¿Ya? Claro que los cargas no lineales son los pocos LEDs. ¿Por qué? Porque me hacen una conversión de AC a DC para funcionar. Un LED funciona con voltaje DC aproximadamente de 5 voltios. ¿Ya? Y yo estoy conectando los 120 voltios de mi corriente alterna. ¿Ya? Me está haciendo una transformación de voltaje. ¿Ya? En pocas palabras me está convirtiendo esta onda senoidal que vimos ayer a una línea recta. Me está distorsionando mi onda. ¿Ya? Entonces, como les decía ayer, los armónicos son corrientes parásitas que se generan aquí, en las cargas no lineales. Les decía un ejemplo. Tengo aquí 1.5 amperios de consumo. ¿Ya? Tengo 1.5, pero aquí se me va a generar una corriente parásita que puede llegarme hasta los 2 amperios. Que no es mucho, ¿no es cierto? No sería mucho en este caso. Pero ¿qué pasa si yo tengo 100 cargas de este tipo? Ahí sí se me va a elevar mucho la corriente, ¿no es cierto? Ya no va a ser solo 0,5 amperios. Ya serán 5, 50 amperios. ¿Sí? Dependiendo de la cantidad de cargas no lineales que tenga. ¿Ya?
esto que estos 2 amperios, ¿a dónde regresan? A la fuente, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la fuente de aquí de nosotros? Transformador. ¿Ya? ¿Ya? El transformador. Entonces, quien sufre la consecuencia de estos armónicos es el transformador principalmente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esto. ¿Qué son los armónicos? La presencia de este tipo de corrientes parásitas en las instalaciones eléctricas, tanto a nivel doméstico como a nivel industrial, ha aumentado en los últimos años, debido a la creciente implementación de cargas conocidas como no lineales, que implican el uso de convertidores electrónicos para transformaciones de CA a CC o corriente alterna a corriente continua, o corriente continua a corriente alterna para su funcionamiento. Tras las transformaciones mencionadas, las cargas acaban consumiendo corriente con una forma de onda distorsionada. La presencia de armónicos en la instalación o red de distribución eléctrica puede acarrear innumerables problemas tales como sobrecalentamiento de los conductores, especialmente del neutro de las instalaciones debido al efecto peculiar. Sobrecalentamiento de conductores, ¿por qué se me calientan los conductores? Más dimensional. La corriente. ¿Cómo? Mucha corriente. Mucha corriente y algo más que acaban de decir, por el dimensionamiento. Como les decía el día de ayer, yo calculo mi circuito, ¿ya? En base a la corriente que va a circular. Por ejemplo, hace rato vimos un motor de 84.1 amperios, ¿ya? Yo le hago el cálculo para ese más el factor de servicio que va a ser más o menos para 105 amperios, ¿ya? Yo hago el cálculo de mi cable para esta cantidad. Pero si es que yo tengo un problema de armónicos, yo voy a superar estos 105, voy a llegar a los 120 por decir algo, ¿ya? Yo llegaría a los 120. Entonces mi circuito estaba diseñado para 105 y estoy consumiendo 120, ¿ya? No es porque hice mal el dimensionamiento, sino porque tengo problemas de armónicos. Entonces, ¿qué pasa? Si mi cable puede consumir, soportar hasta 105 amperios, por decir un ejemplo, yo estoy sobreesforzando al cable, estoy mandando más corriente de la que necesito. Entonces, como les digo, cuando hay más presencia de corriente, hay mayor temperatura. Entonces comienza a calentarse el cable. En este caso me habla del neutro, ¿ya? Entonces, como vimos en el circuito anterior, ¿ya? Otra vez le digo por circuito, ¿ya? Fase neutro. Recuerden que el voltaje circula de fase a neutro. Entonces aquí yo tengo el 1,5, pongamos el caso de aquí, 105 amperios, y aquí yo voy a tener los 120 amperios. Entonces aquí está el dimensionamiento de mi cable. Aquí está la corriente que está pasando por mi cable, que es superior a lo que yo tenía calculado. Entonces se me va a comenzar a recalentar este cable, ¿sí? Hay un recalentamiento, comienza a calentar el cable de neutro. Entonces una forma de presumir, sobre todo, puede haber otros problemas, ¿ya? Que yo tengo un problema de armónicos es con un sobrecalentamiento de neutro, por lo menos en los sistemas monofásicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este edificio de aquí, yo tengo sistemas monofásicos. Entonces, si yo comienzo a ver que mi neutro comienza a recalentarse, yo puedo presumir que puede ser un problema de armónicos, ¿ya? ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? ¿Ya? Disparos intempestivos de interruptores automáticos y diferenciales, ¿ya? Como les digo, las protecciones también van calculadas en base a la corriente que yo voy a trabajar. Si yo supero esa corriente, se me disparan comienza a dispararse las protecciones, ¿sí? Sobre todo los breakers y los protectores, los interruptores diferenciales que vimos el día de ayer, ¿ya? Disminución del factor de potencia de una instalación y envejecimiento e incluso destrucción del banco de condensadores utilizados para la corrección debido a fenómenos de resonancia y amplificación. En este caso de aquí, yo antes de hacer una implementación de un banco de capacitores para la corrección del factor de potencia, yo tengo primero que revisar cómo estoy con problemas de armónicos. Porque si yo coloco un banco de capacitores para la corrección del factor de potencia en un sistema que tengo problemas de armónicos, lo que voy a hacer va a ser amplificar el problema, ¿ya?
Por ejemplo, digamos que estoy con armónicos de 2 amperios, ¿ya? Puedo elevarle eso a 6 u 8, ¿ya? Entonces ya veo que hay una amplificación de la corriente, sobre todo, ¿sí? Entonces yo tengo que tener, claro que tengo que, primero, revisar mis armónicos y ver que estén en buen estado, ¿ya? O bueno, en una medida normal. Ya vamos a ver cuál es esa. Vibraciones de cuadros eléctricos y acoplamientos en redes de telefonía y de datos, deterioro de la forma de onda de tensión, por consiguiente mal funcionamiento de los aparatos eléctricos, calentamientos, degradaciones de los aislamientos, embalamientos y frenados en motores asíncronos, degradaciones del aislamiento de los transformadores, pérdida de capacidad del suministro de potencia de los mismos. Entonces, por el efecto de la corriente parásita, hay un efecto más de calentamiento, ¿sí? Y eso degrada principalmente las bobinas, tanto de motores como de transformadores, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de armónicos, hablamos de distorsión armónica total, DHD, ¿ya? Que es la medida de cuánto se distorsiona o cambia la onda de voltaje o corriente. Es la relación en tanto por ciento entre la corriente y la tensión fundamental y la distorsionada. La distorsión se mide por separado, la corriente DHDI y el voltaje DHDB. Pero el que más nos afecta a nuestros circuitos eléctricos es el DHDI, que tiene que ser menor al 20%. Aquí habla de dos cosas: tensión fundamental y distorsionada, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos nuestra onda fundamental, que sería nuestra onda senoidal, de 60 Hz, ¿ya? Los 60 Hz. ¿Quién nos envía los 60 Hz? La empresa. La empresa eléctrica, ¿no es cierto? Eso nos provee la empresa eléctrica, los 60 Hz. Entonces, mediante los estudios que se ha hecho, se ha demostrado o se ha podido ver que los armónicos pares no dan problemas, no generan ningún tipo de problema. Los que generan problemas son los impares. En especial, el tercero y el quinto armónico, ¿ya? El tercero lo obtenemos multiplicando los 60 por 3, que sería 180 Hz. ¿Ya? Y el quinto multiplicando igual los 60 por los 5, que serían los 300 Hz. Entonces lo que se hace aquí es medir en un tanto por ciento, ¿ya?, la cantidad del THDI, ¿ya?, sea en el tercero o en el quinto armónico, que son en este caso los que más nos interesan. El tercer armónico es en los circuitos monofásicos y el quinto en los circuitos trifásicos, ¿ya? En este caso, en los circuitos trifásicos, el mayor culpable es este aparatito de ahí, el que vamos a programar hoy, de variador de frecuencia. Ese es el principal causante de los problemas armónicos en los circuitos trifásicos, los variadores de frecuencia, ¿ya? En estos de acá, como les decía, computadoras, UPS, lámparas LED, entre otros, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Por cierto, el primer armónico es la onda fundamental, los 60 Hz, ¿ya? Vamos a ver más acá. Aquí está. Primer armónico, la onda fundamental, 50 o 60 Hz dependiendo de la ubicación geográfica. Suministrada por proveedores de energía eléctrica. Tercer armónico, 150 o 180, dependiendo si es a 50 o 60 Hz. Presente en las instalaciones monofásicas causadas por la intervención de fuentes, UPS, LEDs, aparatos electrónicos, impresoras, CPUs y ahora cargadores de celulares, que a diario los conectamos, ¿cierto? Quinto armónico, 250-300, instalaciones trifásicas causadas por los variadores de frecuencia principalmente, ¿ya? Entonces, en este caso se utiliza un aparato 43B, uno de los tantos modelos que hay de medidores de calidad energética, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Yo tengo mis 3 líneas, ¿ya? Y muchas veces el neutro,
Entonces, ¿yo qué hago? Conecto mis sensores a las líneas, ¿ya? Y este le conecto a mi aparatito, al flujo. ¿Ya? Le conecto al flujo. Entonces este aparatito de aquí yo lo puedo dejar una semana, un mes. ¿Ya? Estas medidas no es que cojo, pongo un día de trabajo y se acabó. Este tengo por lo menos que dejarle una semana. ¿Para qué? Para que a diario vaya tomando los datos, vaya tomando todos los posibles causas, o bueno, las consecuencias principalmente. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo las medidas que me dicen. Yo estoy trabajando en un sistema de 50 Hz. ¿Ya? Entonces aquí me dice que está al 90% porque no llego a los 50 Hz. ¿Ya? Entonces aquí está el primer armónico, que está casi al 100%, que es la onda fundamental, en este caso los 50 Hz. Acá yo tengo la medida del tercer armónico, porque aquí yo veo, ¿ya? Yo veo que el quinto armónico está bajito, está a menos de 20. Este de aquí yo veo que está alto, está casi en 50, está en 40 más o menos debe estar, ¿ya? Entonces yo le cambio aquí y le pongo el tercer armónico, ¿ya? Y reviso, ¿ya? A los 150 Hz. Aquí me dice que tengo un THDI de 55.7%, ¿ya? O sea, tengo un aumento de 55.7. ¿Cuánto era lo mínimo que debíamos tener? Menor al 20%. Entonces aquí yo ya me estoy pasando con 35,7 aproximadamente, ¿ya? Y esto me genera una corriente de 2.81 amperios, ¿ya? Y ya veo que se me está generando una corriente superior. Una consulta, digamos, para hacer esas mediciones tiene que ponerle en la carga o en la conectividad. O sea, yo hago esto en mi tablero de control de distribución o tablero de control principal. Distribución principal. ¿Ya? O sea, en este caso, si es que yo quisiese hacer eso, le pusiera en la caja térmica. ¿Ya? Entonces ahí yo le pongo. ¿Por qué? Porque aquí me va a dar todo de toda la planta o de toda la casa. Porque ¿qué pasa si yo me voy, tengo un edificio y me voy solo a un piso? O sea, yo veo todo lo que pasa en ese piso. Entonces yo puedo decir, en este piso están con armónicos aquí, pero ¿qué pasa con los pisos de abajo y de arriba? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Irme al tablero de distribución principal y ahí medir. Y ahí digo, todo el edificio tiene este problema de armónicos. Puedo hacer, verificar el THDI total. ¿Sí? Pero, perdón, pero eso se hace en los cables que salen desde el tablero. Que salen desde el tablero. Así Pero basados en el mismo caso de un edificio, o sea, haríamos mediciones de cada línea que sale a cada, se puede decir, departamento. En este caso, no. O sea, si es que yo quisiese hacer algo puntual, sí. Pero si yo quiero hacer de todo el edificio, tengo que tomar todas las líneas. Ya, vamos a ver por aquí. Nos olvida si hay unas acerca de esto. Pero veamos por aquí, vamos a ver una. A ver cómo es. Veamos, por aquí había. Por ejemplo, aquí está. Miren. Entonces, por ejemplo, aquí está haciendo. Aquí, por ejemplo, aquí se le puede ver de mejor manera. Entonces, aquí están las líneas principales, ¿sí ven? ¿Ya? Entonces, le pone en las tres líneas. ¿Ya? Y hace una medición de todo. ¿Sí? Ahora, como digo, si yo tengo casos puntuales, digo, esta línea se me está calentando y quiero solo hacer una medición de esa línea, puedo hacerlo. ¿Ya? Pero lo cual no sería muy conveniente. ¿Por qué? Porque yo tengo todo un edificio y solo voy a hacer una parte. Entonces no es nada conveniente solo intervenir esta parte, yo tengo que intervenir todo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud tal vez? ¿No? Vamos a continuar.
Entonces, por ejemplo, los efectos de los armónicos en los motores: incremento de pérdidas por calor, reducción del par efectivo en la fecha, vibración, reducción de la eficiencia, disminución de su vida útil. ¿Ya? Como les decía, más por el calentamiento que tenemos. En los transformadores, reducción de la eficiencia del transformador, incremento de los costos de operación, capacidad de operación reducida con relación a su nominal, inversión en capital adicional, incremento en la temperatura, pudiera exceder los límites de elevación sobre la temperatura ambiente, provocando fallas prematuras, incremento en los costos de mantenimiento por servicio y por reemplazo, reducción de la productividad de la empresa por paros inesperados. En los sistemas eléctricos donde el contenido armónico de las señales está afectando su desempeño, se instalan filtros con el propósito de reducir la distorsión, aproximando dichas señales a la forma de vibración ideal. La presencia de bancos de capacitores en una instalación no genera armónicos, sin embargo puede amplificar los armónicos existentes, agravando el problema. El objetivo de un filtro de armónicos es proporcionar una trayectoria tierra de baja impedancia para los armónicos de voltaje o corriente, con el fin de facilitar su circulación a tierra y prevenir su propagación en el resto del sistema. En este sentido, los filtros deben ser ubicados lo más cerca posible del punto donde se generan los armónicos. Los beneficios: elevación del factor de potencia, reducción del consumo de energía reactiva en las redes, prolongar la vida del equipo electrónico, reducción del sobrecalentamiento del cableado, reducción de las pérdidas de los transformadores, incremento en la eficiencia y prolongación de la vida de los motores. Las resonancias, como les decía, la presencia de capacitores y efectores para compensación del factor de potencia puede originar resonancias, las cuales a su vez producen corrientes o voltajes excesivos que afectan al equipo del sistema. Entonces, las soluciones para eso son los filtros pasivos. Estos filtros se conectan en paralelo con el generador de armónicos. Este circuito paralelo absorberá las corrientes armónicas, evitando su circulación en el circuito de alimentación. Entonces aquí principalmente esto lo que hace es simplemente absorber los armónicos, ¿ya? Absorber la corriente excesiva que está pasando, ¿ya? Y para que llegue solo la corriente que necesita mi motor, ¿ya? Y tenemos los compensadores activos. El compensador activo es un equipo de electrónica de potencia con control digital. El equipo se adapta automáticamente a cualquier tipo de carga, monofásica o trifásica, y puede ser conectado a cualquier trifásica con o sin neutro. Entonces este es un sistema electrónico ya. Un sistema electrónico. Y yo le pongo un sensor. Entonces este lo que me hace es medirme la corriente, ¿ya? Y seteado a la corriente de funcionamiento de mi motor. Entonces lo que va a hacer el mismo trabajo que hace este de acá, pero de una manera más eficiente, ¿ya? Entonces le va a absorber las corrientes parásitas y les va a mandar a tierra, ¿sí? ¿Estamos claros con esto? Ahora, ayer hablábamos del factor K del transformador. ¿Para qué era el factor K? La construcción del transformador. Pero ¿para qué era el factor K del transformador? Ahora, acordémonos que ayer les dije, no se olvidarán que mañana les voy a preguntar. ¿Qué era el factor K de un transformador? ¿O para qué era el factor K de un transformador? ¿Para qué me servía? A ver, vamos bien. ¿Para qué nos servía el factor K de un transformador? La capacidad para alimentar cargas lineales. Eso. La construcción de mi transformador para las cargas no lineales. Y para acordarnos, vamos a ver. Ahí ya se vuelve así. Bueno, ¿se acuerdan que teníamos? A ver, vamos a ver si encontramos esta tablita aquí. Transformador. Veamos si encontramos. Aquí está la tablita. Por ejemplo, vamos a ver esta tablita de acá. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos factor K, emisión de las bases de descarga, UPS, máquinas soldadoras, equipamiento de calentamiento inductivo, PLCs, ya, un K13, equipamiento de telecomunicaciones, ya. Entonces,
este tipo de construcción, ¿ya? El constructor de transformador tiene que tener en cuenta el THDI que voy a tener. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un THDI, entonces el constructor ve y dice, a ver, le voy a hacer un transformador K4, por ejemplo, porque me va a funcionar para circuitos monofásicos. Entonces él ya envía con un filtro, ¿ya? Con un filtro pasivo puede ser. Entonces ya envía con el filtro y ya protege al transformador. Pero ¿qué pasa aquí? Bueno, para igual a los armónicos, ¿cierto? Y a las tiras reparamos bola, pero a los armónicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el constructor, en base a la experiencia que ya tiene, y que va a saber que no va a tener ningún dato acerca del factor K de un transformador, del porcentaje de THDI que va a tener en el circuito que va a alimentar el transformador. Entonces lo que hace es robustecer principalmente la barra de neutro. ¿Ya? Entonces él ya hace sus cálculos y dice mi barra de neutro va a tener alguna medida, ¿sí? Por ejemplo, un cable, digamos que le va a poner un cable, un 0, ¿ya? Por decir algo. Entonces él dice, puede ser que haya problemas armónicos. No le voy a poner un 0, le voy a poner un 2-0. ¿Ya? Robustezco la barra, ¿sí? Para evitar que los armónicos le afecten a mi transformador en lo más posible, ¿sí? Igual, una de las posibles soluciones, o bueno, mitigación del problema más que solución, por ejemplo, yo detecto que tengo un calentamiento del neutro, lo que hago es sacar ese cable neutro y robustecer el neutro, ¿ya? Pero es solo una minimización del problema, ¿no? No es una solución, es solo una minimización. El problema va a seguir ahí y me va a seguir molestando hasta que yo le solucione, ¿sí? Pero ya no voy a tener por lo menos un recalentamiento del neutro, ¿ya? Eso hay que tener claro, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud que tengan con respecto a esto? La instalación de esos filtros que usted dice se la haría dentro, por ejemplo, en la caja de un lugar doméstico. Por ejemplo, en los lugares domésticos siempre se ve que hay instalaciones en los gypsum por lo general de esos focos LED y todas esas cosas que generarían electricidad, como ustedes, corriente parásita. Ajá. Eso se haría inmediatamente luego de la caja, luego del breaker se instalaría el filtro. En este caso sí, porque, por ejemplo, aquí yo tengo varias cargas. Y como veíamos en las diapositivas, nosotros tenemos que ponerle al filtro lo más cerca posible de la carga, del generador de armónicos. Pero yo no puedo poner un filtro para cada foco, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo que poner un filtro, entonces lo voy a colocar en el tablero de distribución, ¿ya? Para que se alimente ya todas las cargas. Pero para eso yo tengo que saber qué cantidad de armónicos tengo, o el porcentaje de armónicos que me está presente en la instalación, ¿sí? ¿Ya? En el caso de los variadores de frecuencia es mucho más fácil. Ahí sí puedo ponerle mi filtro en el variador de frecuencia, ¿sí? ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud tal vez? Eso a nivel industria. ¿Perdón? Eso a nivel industria, ¿verdad? Más. Eso no pasa en domicilios. En domicilios pasa, ahora es común. O sea, antes no había mucho problema con los armónicos en los circuitos monofásicos. ¿Por qué? Porque no teníamos muchos circuitos electrónicos. A lo más que teníamos hace años eran las televisiones y los equipos de sonido, que era lo más de moda. Las refrigeradoras no tenían circuitos electrónicos. El motor funcionaba a 110 voltios. Aspiradoras igual, 110 voltios. No había conversión de voltaje. Pero ahora con el boom de la electrónica, ahora hasta los focos son una fuente que provoca armónicos. ¿Por qué? Porque como les digo, ellos hacen una transformación de 110 a 5 voltios, de AC a DC, para su funcionamiento. Hace años, raro era tener una computadora. Ahora, ¿quién no tiene una computadora? Son raros. Teléfonos celulares, todos tenemos un teléfono celular con un cargador. Ese cargador nos hace lo mismo, cambiar de 110 a 5 voltios de AC a DC. Entonces ahora se ha incrementado a nivel doméstico, ¿ya? Ahora, otra cosa es que no le paremos bola. Eso es otra cosa. ¿Por qué? En los edificios, los antiguos por lo menos, ahí deben de tener un recalentamiento de cables terrible, ¿ya? Sobre todo ahí, porque esos fueron diseñados de otra manera, ¿ya? Fueron diseñados para otro tipo de ambiente, no tan
modernos como los de hoy. ¿Ya? Entonces, en estos edificios principalmente hay problemas de armónicos. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en este edificio de aquí tenemos 5 o 6 computadoras, 8 a lo mucho. Entonces, los armónicos aquí no supera el 20%. ¿Ya? Entonces, no es un problema. Pero ya digo, en este edificio de aquí. Ahora, en un edificio de oficinas de 7 pisos, donde hay 15, 8 oficinas por cada piso, ahí sí voy a tener un problema. ¿Ya? Todo depende de la cantidad también de equipos que yo tenga. Porque, claro, esto era más común a nivel industrial porque había más variedad de frecuencia. ¿Sí? Pero como digo, esta parte de aquí casi no se le para mucho asunto en estos tiempos, todavía. ¿Ya? Pero ya está comenzando a dar problemas. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí entonces? Sí, tiene otra pregunta más. Cuando Claro. usted habla por la medición con el Fluke, ¿Sí? decía que debemos conectar los 3 cables, que sería la fase, el neutro y la puesta a tierra. No. En este caso, si yo tengo un circuito trifásico, mis puntas tengo que mandar a las 3 fases. ¿Ya? Ahora, si yo tengo un circuito monofásico, ahí sí tendría que mandar a una fase y a una. ¿Ya? Para que me haga la medición. ¿Sí? Entonces, la Tierra en este aspecto no tiene mucho que ver en este lado. ¿Ya? Aunque alguna vez, igual un participante vino acá y presumiblemente tenía un problema de armónicos. Él decía que había un calentamiento del neutro. Estábamos hablando de este mismo tema y también de la normativa que les decía ayer, que la conexión entre entre neutro y tierra tiene que ser máximo en la caja del medidor. Entonces esta persona dijo que no, que le había conectado ahí, le había puesto en el neutro una tierra. ¿Ya? ¿Pero para qué? Que teníamos un recalentamiento del cable. Entonces con eso le solucionamos. Entonces claro, está mandando parte de esa corriente de tierra. ¿Ya? Le digo, está bien, están minimizando el problema, pero no lo están solucionando. Es igual que yo les digo que en el recalentamiento del cable, cambio el cable, pero el problema sigue ahí. ¿Ya? Por eso le decía que, o sea, él puede coger y conectar un cable, poner una tierra ahí, pero se está saltando la normativa. Entonces, si viene un inspector, como les decía, y encuentra eso ahí, puede esto suspender, ¿ya? Porque no está cumpliendo con la normativa. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso entonces? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Tal vez. La solución entonces solo sería el filtro y ya no los capacitores, o podrían ser los dos al mismo tiempo. En este caso, sí. O sea, los filtros se utilizan muchas veces capacitores, impedancias, entre otras cosas, reactores, ¿ya? Son construidos en base a algunos elementos, no es solo uno. Entonces, por ejemplo, los filtros activos son electrónica, entonces tienen capacitores, tienen resistencias, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, todo depende de la solución, si es un filtro activo o un pasivo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda tal vez? ¿Los filtros son comunes de encontrar en el mercado? En este caso, no mucho, aquí por lo menos. O sea, sí hay. Si uno se pone en internet a buscar filtros activos o filtros pasivos, encuentra ahí así proveedores, pero no hay muchos, ¿ya? O personas que se encargan de la construcción de eso, ¿sí? Pero no es que sea algo tan común todavía. O sea, ya hay, pero no hay muchos, ¿ya? Entonces eso sí hay que tener cuidado con eso, ¿ya? ¿Una otra duda tal vez? Consulta. ¿Sí? Hay unos interruptores que son inteligentes ahora que vienen, que se les puede utilizar con el celular y todo eso. Sí. Ya yo tengo instalado uno de esos, pero necesitan el neutro. Ya. La instalación está aquí por lo general, solo hay la fase, el retorno y no viene el neutro. Entonces viene justamente con un circuito resistivo capacitivo que se colocaría entre la fase y el neutro para justamente evitar el parpadeo y todo eso. ¿Ya? Pero cuando se va, por ejemplo, se va la energía, que es un servicio común, regresa y como que se desconfigura, como que se queda clavado, digamos así. ¿Ya? Pero es electrónico, es electrónico. Y en la misma casa, en el segundo piso, está también instalado y eso no le pasa nada, pero al otro, en cambio, tiene este problema, tiene este funcionamiento que como que se queda así clavado y no funciona. Entonces lo que la otra vez se hizo es desconectarle todo y volverle a conectar y volvía a funcionar. Pero cada que ya se hace circunstancia del problema de que se va
o la luz, por ejemplo, se desconfigura. Entonces no sé si también es por el tema del armónico que podría darse esa parte del inconveniente que es el funcionamiento. Bueno, en este caso de aquí, lo primero sería revisar que el circuito esté bien hecho. O sea, identificar si está bien puesto la fase y el neutro. ¿Por qué? Porque ya vimos el día de ayer que yo puedo conectar mi cable de distinta manera, fase y neutro. ¿Ya? Ajá, es que por ejemplo, aquí no hay el neutro, solo Ajá. viene la fase, el retorno. No, sí, pero como les decía ayer, por ejemplo, yo tengo aquí en mi cajetín, tengo algunas conexiones, no solo para mi lámpara de ahí, sino tengo la derivación para la lámpara de acá, tal vez una derivación para el otro cuarto, ¿no es cierto? Entonces muchas veces aquí suelen producirse errores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este es mi circuito de luces. Muchas veces por arriba mismo pasan los circuitos de toma corriente, ¿ya? Entonces tengo más cables ahí. Normalmente los cables de toma corriente van por el piso, pero en las casas antiguas o en algunos lugares, para ahorrarse un poquito de este tipo de cosas, pasan todo por arriba, luces y toma corriente. Entonces, ¿qué suele pasar muchas veces? Que yo al circuito de luces le termino conectando el de toma corrientes. O sea, un cablecito de aquí, digamos que este va a la sala, por ejemplo, ¿ya? Y el que va justamente a un cuarto, la fase le conecté acá. Entonces ahí ya tengo un error, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí ya estoy, este circuito es con un cable 12. Voy a tener otro tipo de consumo aquí, ¿ya? Entonces puede ser que por esa razón del tipo de consumo que tengo aquí, me esté dando errores en eso. Puede ser una causa, ¿ya? Otra, tengo que verificar que esté bien polarizado, ¿ya? Porque como vimos el día de ayer, por ejemplo el foquito, ¿ya? Mismo circuito de allá, yo puedo conectarle fase neutro que se prende, o puedo conectarle neutro fase, que igual se va a prender, ¿ya? Entonces este puede ser otra causante de que el circuito esté funcionando mal, ¿ya? Eso en cuanto al circuito. De ahí yo podría hacer otra prueba, sacar el que no está funcionando bien y colocarle donde está funcionando mal, y el que está funcionando mal ponerle donde está funcionando bien y ver qué pasa. Si es que se mantiene la misma rutina de que el que estaba funcionando bien sigue funcionando bien y el de abajo sigue funcionando mal, está en el circuito. Pero si es que se invierten los papeles, el de arriba que estaba funcionando bien comienza a funcionar mal, es el circuito que está mal, ¿ya? Es la prueba más simple que se puede hacer, ¿ya? Entonces hay que irse jugando, porque a veces hay cosas que uno no entiende por qué pasa. Les voy a contar una vez algo que me pasó, igual cuando estaba trabajando en el Oriente, que hasta ahora no entiendo por qué pasó, ¿ya? Nosotros teníamos el sistema de control a 24 voltios, ¿ya? 24 voltios es el sistema de control DC, ¿ya? Y un día hubo un apagón en el taladro completo, se apagó todo, se revisó todo, se revisaron conexiones, se revisaron un montón de cosas y no había soluciones, había un corto en algún lado, ¿ya? 24 horas después, al día siguiente, pasamos todas las 24 horas buscando esa falla, encontramos que en una bomba de lodo aquí tenía un honguito o un paro de emergencia, y lo único que hacía era esto: un paso de la corriente de 24 voltios DC. Eso era aislado de plástico, el corto era aquí, se cogió, se desconectó ese cable, se le volvió a conectar y todo funcionó, ¿ya? O sea, aquí esta parte era de plástico, no estaba húmedo, o sea, ni por aquí que era eso. Se revisó todito, los PLC, se revisó las fuentes, o sea, y no se encontraba el fallo, pero resulta que había sido aquí. Le cogieron, le limpiaron y todo volvió a funcionar. Ahora hagan un informe técnico de eso. O sea, razón lógica aquí yo nunca encontré por qué hubo el corto. Si hubiera estado humedad, estaba mojado, tal vez hubiese dicho.
Si este fuese, digamos, aquí era L y este M, positivo o negativo, ya bueno, ahí hay un corto. Pero no, pues esa era solo una línea de paso. Entonces eso nunca entendí por qué pasó. ¿Ya? Hasta ahora me sigo preguntando lo mismo y no le encuentro ni pies ni cabeza. ¿Por qué justamente aquí fue el corto? Porque ya les digo, se separó eso, se le limpió, se le volvió a conectar. Funcionó. ¿Ya? Eso digo, hay veces cosas que uno no cree, pero pasan. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud tal vez? Yo tengo una pregunta basada en lo que el compañero dijo Ya. y la explicación que usted dio. O sea, no es aconsejable o no sería recomendable como que tomar de una instalación de toma corrientes, sacar una conexión para un foco. Por eso puede producirse una falla. En este caso, con sistemas electrónicos, no. Por eso pues, se produjo Por eso la falla. pudo haber sido. Ah, ya. O sea, no es una afirmación, pero puede ser. Porque como digo, hay veces que los sistemas electrónicos funcionan de una manera distinta. Pero por ejemplo, yo tengo aquí conectado, como les decía, mi toma corriente de la refrigeradora. Entonces, ¿qué va a pasar? Es un motor eléctrico que va a estar variando el amperaje o variando la corriente de funcionamiento. Entonces, si yo tengo conectado aquí mi lucecita a un sistema electrónico, el sistema electrónico es más delicado a esas variaciones de voltaje y de corriente. Entonces, puede ser que ahí haya un daño. ¿Ya? Más por eso. ¿Sí? Ahora, si este tomacorriente lo tengo libre, no va a pasar nada. Claro. Entonces, uno de una habitación, por ejemplo, el del cuarto, donde solo conectamos una luz y a veces una lámpara y a veces el cargador celular, no hay mayor problema. ¿Ya? Entonces, todo depende también del equipo que tengamos conectado. O sea, es una posible causa, ¿ya? Pero no es una afirmación de decir, ahí está el daño. Entonces, eso, como les digo, siempre hay que ir buscando y a veces hasta adivinando. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud tal vez? ¿No? Yo. ¿Sí? Ahora en las casas se ocupa bastante tubería MT, que se pasa por arriba lo que es toma corrientes y luminarias. ¿Ya? Se puede mandar un solo neutro para ambos circuitos, porque en la caja se conectan a la misma barra. Se conecta a la misma barra, sí. Pero, ¿qué pasa? Esto es principalmente por los cables. Cuando yo hago empalmes, tengo una línea con cable, digamos que todos pusimos 12 ya. Tengo una línea principal. ¿Ya? ¿No es cierto? Tengo una línea principal. Pero de esa línea principal, por ejemplo, al neutro estoy sacando derivaciones. Entonces, ¿qué pasa? Todo va a regresar por neutro. Si aquí tengo 2 amperios, aquí tengo 1 amperio, aquí tengo 6 amperios, acá tengo 0,5 amperios, acá tengo 0,3 amperios, acá 1 amperio, acá otro 0,5 y acá 2 amperios. ¿Qué pasa? Estoy sobreexigiendo el neutro. Estoy demandando demasiada corriente solo al neutro. ¿Ya? Entonces es preferible siempre tener por lo menos 1 o 2 cables de neutro. ¿Ya? Si es una instalación grande. Si es una instalación pequeña, no hay mayor problema, puedo poner un solo neutro, que es lo que se hace. Pero en una instalación grande, por ejemplo aquí, en este edificio de aquí, entonces si yo mando solo un neutro, yo le voy a sobrecargar a ese neutro. ¿Ya? Entonces es preferible tener 2 líneas. O sea, ahí se separa para un piso, para otro piso, para otro piso. ¿Ya? Es preferible. Y si se dimensiona a mayor diámetro, Ahí sí puede que funcione. porque el inconveniente de eso es que los mismos cajetines son del mismo tamaño, entonces hay más, es incómodo trabajar ahí. Es incómodo y muchas veces así toca trabajar. Es que es el problema. Muchas veces se dimensiona todo, pero no se toma en cuenta cuántos cables van a entrar ahí. Y que hay que hacer empalmes muchas veces, y los empalmes en cables sólidos sobre todo quedan unas cosotas ahí y acomoden eso metiéndole ahí. Claro, ahí es daño porque se pegan con la lata. Exactamente, ahí puede ser un punto de daño cuando no se le hace un buen tapado del cable y no se hace un buen ajuste en los empalmes, que eso la próxima semana igual vamos a ver empalmes y todas esas cosas. ¿Ya? Una consulta más. Claro. Hablando acerca de los armónicos, usted nos dijo que el tercero y el quinto son los que más generan daño. Ajá. Podríamos ver un gráfico de ese tipo de armónico, así como solucionar. Un gráfico. Sí, en el analizador de calidad de energía, Ajá. ahí se generan los armónicos en voltaje y amperaje. En este caso, ya vimos. Estaba aquí, el analizador. Sí, ¿y cuál ahí es el tercero? Aquí, por ejemplo, donde estaba.
Aquí está, por ejemplo. Este es el analizador gráfico. Esta es la pantallita que me va a mostrar mi flujo. ¿Ya? Claro, hay otros que demuestran las ondas. Hay otros que sí, pero esos son otro tipo. ¿Ya? Es que ahí, en este tipo de analizadores, hay unos analizadores que son, por ejemplo, solo para armónicos. Hay unos que me analizan sobre tensiones, picos de corriente, huecos y entre otras cosas. O sea, se me analiza muchas más cosas. En este caso yo tengo aquí uno para solo armónicos. Entonces aquí está solo visto para armónicos. En este caso no me da una onda, sino me da un gráfico en barras. ¿Ya? Entonces claro que hay otros analizadores. Este es uno de los tantos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el que vimos ahí en el internet, este es otro tipo. Entonces se puede darme muchos más datos. Y entre ellos ya el tipo de dato que me pueda mostrar ya es otra cosa. Y para analizar ahí ese tipo de curvas, porque no dan barras ahí, solo dan gráficos de curvas. En cuanto a curvas, bueno. ¿Dónde se puede averiguar? ¿Hay algún datasheet para ello? Bueno, en esto de cuanto a las curvas, más son por las ondas. Ya, digamos que la frecuencia fundamental está aquí, los 60 Hz. Entonces el tercer armónico hace esto. A ver, son 180. Más o menos hace así. ¿Ya? Entonces este gráfico puede mostrar la onda fundamental y el tercer armónico. O el quinto armónico puede ser que es más, bueno, es mucho más pequeño, ¿ya? Este tipo de ondas. Pero este tipo de ondas más son ondas gráficas. Lo que más me interesa aquí es esto de acá arriba, ¿sí? El porcentaje, porque es a la final lo que necesito. Es a la final lo que necesita el técnico, decir, a ver, ¿cuánto de porcentaje tengo de HDI? ¿Cuál es el valor en corriente que me está dando ese valor de HDI? Entonces, la mayoría de aparatos me da estos datos de aquí, que son los que, como digo, los que necesito en este caso. Ahora, si yo quiero hacer un análisis más profundo y más exhaustivo de eso, ahí sí ya tendría que coger un curso específico de eso para ver todas las formas que me dan de las ondas, todos los datos que me da interpretar los datos que me da mi flujo, pero eso principalmente los darían los de flujo, son los que dan ese tipo de cursos. Claro que en base a que me va a comprar la máquina, ¿no? Y esas máquinas no es que cuesten 500, esas cuestan 3.000, 4.000 dólares. Son bastante caritas esas máquinas. ¿Ya? Entonces, esos cursos por aquí casi no hay. Estamos todavía en edad de piedra en eso. ¿Ya? Esperemos que algún rato ya se vaya normalizando esta parte también para que ya podamos tener una mejor capacitación en este tipo de instrumentos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna otra duda, otra inquietud? Con decirles que cuando me entrenaron para utilizar el terulómetro y el medidor y el megómetro, tuvieron que traer un colombiano. ¿Ya? No había aquí nadie que capacite en eso. ¿Ya? Y eso fue hace ¿cuántos años? Hace unos 8 años. Ahora ya es más común. Ahora sí hay personas aquí que ya capacitan en este tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, seguimos avanzando. Vamos a ver. Entonces, vamos a lo que nos compete hoy. Entonces, vamos a ver el variador de frecuencia. Entonces, vamos a ver el aparatito este. Para los que no le conozcan, les presento un variador de frecuencia. Para los que no lo conozcan, díganle hola. ¿Ya? El variador de frecuencia o VDF, ¿ya? La principal misión de este aparatito de aquí es regular la velocidad de un motor eléctrico. ¿Ya? Regulación de velocidad de un motor eléctrico. Principal razón de ser de este aparatito de aquí. ¿Ya? Ahora que lo utilicemos de otras maneras, es algo muy distinto. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, ¿qué es un variador de frecuencia? Viene de las siglas VDF en inglés, Variable Frequency Drive, o VDF. Es un sistema para el control de velocidad rotacional de un motor de corriente alterna, hacer por medio de control de la frecuencia de alimentación suministrada al motor.
Los dispositivos variados de frecuencia operan bajo el principio de que la velocidad síncrona de un motor de corriente alterna está determinada por la frecuencia AC suministrada y el número de polos en el estator de acuerdo a la relación. Tenemos esta fórmula de aquí. Revoluciones por minuto, velocidad es igual a 120, estos 120 se refieren a lo que les decía, el motor eléctrico, las bobinas que están separadas 120 grados. A esto se refiere estos 120 de aquí, por la frecuencia de funcionamiento dividido para el número de polos. ¿Ya? El número de polos son el número de bobinas que yo tengo aquí, de los pares de bobinas. ¿Sí? Entonces, dice, la cantidad de polos más frecuentes utilizadas en motores síncronos o de motores asíncronos son 2, 4, 6 y 8 polos, que significa que para 2 polos el motor va a trabajar a 3600 revoluciones por minuto, 4 polos 1800, 6 1200 y 8 900. A mayor número de polos, menor velocidad, ¿sí? Entonces vamos a ver, aquí nosotros tenemos nuestro motorcito. Aquí mismo me dice que es de un motor de 4 polos, ¿ya? Pero vamos a ver si es cierto. Entonces vamos a calcular el número de polos. A calcular el número de polos, bueno, despejando la fórmula, 120 por frecuencia dividido para la CRP. Vamos a ver, 120 volts, 120 por 60 hercios. ¿Cuántas revoluciones me dice que trabaja este motor? A ver, yo leyendo que yo estoy ciego. Entonces aquí dice 220. 1400, 690, 715. 1715 dice aquí. 1715 RPM. ¿Cuánto me da esto? $4,19. 4,19. Que esto es equivalente a 4 volts. ¿Sí? Es lo que me dice aquí. Es un motor de 4 volts. ¿Sí? Ese no tiene placa clara. Sí tiene, pero ya está. Justo. Sí tiene, pero ya está ya. Entonces, para que le vean por acá, ¿ya? Eso. Si quieren verle, ahí está. ¿Ya? Es que como ya tienen años son motorcitos, hay que hacerle otra placa ahí. Una conmemorativa. Entonces, ¿qué hace mi variador de frecuencia? Esto me transforma primero de voltaje AC a DC. Después me vuelve a transformar de DC a AC con frecuencia variable. ¿Ya? En pocas palabras hace esto. Y me salga una onda cuadrada. ¿Ya? Entonces vamos a ver esto un poquito más a fondo, que está aquí. ¿Ya? Entonces el variador de frecuencia funciona con una parte de rectificación, que es la que me transforma de AC a DC. O me hace esto. A una línea recta. Tengo un filtro aquí para rectificación de esta onda y mediante estos transistores de aquí me hace esto, transformarme de DC a AC pero con frecuencia variable. O sea, hace esto. ¿Ya? Me saca una onda cuadrada. ¿Cómo lo hace? Activando cada uno de ellos. En un instante va a activar uno. Entonces esto es 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Apagado, prendido, apagado, prendido, apagado, prendido. ¿Sí? Entonces me va haciendo esta onda cuadrada. Entonces, por esta razón, por esta forma de funcionamiento es que mi variador de frecuencia es un generador de armónicos. ¿Ya? Pero esto me lo hace en las 3 líneas. ¿Ya? En el circuito trifásico. O sea, esto me hace una en R, una en S y otra en T. En las otras fases. En las 3 fases. ¿Ya? No es que hace solo esto en una fase, en las 3 fases. Por eso es que cada uno de estos va a ir conmutando para cada una de las fases. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo para la fase 1, para la fase 2 y para la fase 3. ¿Ya? Como les digo, en la plataforma, ahí va a haber una explicación muy detallada de esta parte de hecho.
Ya por el momento a nosotros no nos interesa esta parte. Lo que nos interesa ahorita es coger, plantear esto y que el motor comience a girar, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso les recomiendo cuando les abran la plataforma, que va a ser la próxima semana. Bueno, ya se explicará ahorita más tarde cómo funciona esto, para que puedan ver esta parte de ello. ¿Ya? Ahora, nosotros hablábamos que tenemos motores que trabajan, bueno, la placa está en HPs o en kilovatios. Pero hay que tener en cuenta que mi variador de frecuencia, usualmente, por no decir siempre, viene en kilovatios. ¿Ya? Viene dado la potencia en kilovatios. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber hasta cuántos HPs puede trabajar este variador de frecuencia. Entonces yo aquí tengo una plaquita de características. ¿Ya? Aquí arribita. Aquí me dice que trabaja a 220 voltios, 3 fases, y dice que trabaja a 2.2 kilovatios. ¿Ya? La potencia del variador son 2.2 kilovatios. ¿Ya? Vamos a averiguar a cuántos HP le equivale. Primero que nada, transformamos de kilovatios a vatios. Que queda, si no estoy mal, 2200 vatios, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora vamos a transformar HP es igual a los 2200 vatios dividido para 746. ¿Cuánto nos da esto? 2,95, que esto es equivalente a 3 HPs. ¿Ya? Este variador de frecuencia de aquí puede trabajar hasta con un motor de 3 HPs como máximo. ¿Sí? Ahora digamos que yo tengo un motor de 25 HPs. Quiero saber qué variador de frecuencia puedo utilizar. ¿Ya? Pues utilizamos la misma fórmula, solo que despejamos. HP es igual potencia en kilovatios sobre 746. Entonces vamos a multiplicar HPs por 746. Esto sería igual a 25 HPs por 746. ¿Cuánto nos da eso? 18.650. 18.650, que esto más o menos queda 18 kilovatios. ¿Ya? Bueno, 650, 19 de acá, inmediato superior. 19 kilovatios. ¿Sí? ¿Ya? Entonces así yo hago la transformación de HPs de kilovatios a HPs y de HPs a kilovatios. ¿Sí? Ya. Ahora nosotros tenemos aquí lo que es el variador de frecuencia marca Onro. ¿Ya? En el mercado hay varios tipos de variadores de frecuencia. ABB, los IG5, los Yaskawa, Powerflex, bueno, una variedad. ¿Ya? Entonces, todo lo que vamos a ver en cuanto a la programación de ese va a ser en base al orden. ¿Ya? Pero como les digo, hay distintas variedades de modelos. Entonces, el Onro tiene sus códigos de programación. Entonces, por ejemplo, aquí manejan los códigos N acompañado de un número. ¿Ya? Que a mí de nada me sirve que se aprendan que el N01 es para manejar alguna cosa. Lo que me interesa que aprendan es qué función realiza esto. Por ejemplo, puedo decirles que el N17 es para tiempos de aceleración. De desaceleración son estos. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué hago? Voy a probar variador de frecuencia, busco el PDF del variador de frecuencia, que ahora es mucho más fácil que en internet. Solo cojo, pongo el modelo, escribo todo esto aquí, pongo enter y me sale el PDF del variador de frecuencia, entre ellos los códigos de programación. Entonces, ¿yo qué hago? Busco tiempos de desaceleración, ahí me dirá cuál es el código para eso. ¿Ya? Entonces, lo importante es que se aprenda principalmente qué función va a hacer eso. ¿Ya? Ahora,
En cuanto a este y como otros variables de frecuencia, nosotros tenemos distintos modelos. Por ejemplo, un trifásico para 220 voltios, un monofásico para 220 voltios. ¿Ya? Acuérdense que el constructor entre fase y neutro trabaja con 220, entonces para él es monofásico, pero para nuestro medio es bifásico. ¿Ya? Y trifásicos de 440. Entonces aquí hay que ver algo, tener algo en cuenta, que yo puedo trabajar con dos fases a mi variador de frecuencia. Pero, ojo, hay que ver que sea este modelo. Porque si yo le conecto a estos trifásicos dos fases, no me va a funcionar. ¿Sí? Por ejemplo, este es trifásico a 220. Si yo le conecto dos fases a 220, no me funciona. ¿Sí? Tiene que ser el modelo de monofásico. ¿Ya? O bifásico en este caso. De bifásico a trifásico. ¿Ya? Perfecto. Pero, el otro pero que hay es que yo tengo que fijarme en las potencias máximas que van a trabajar. Este es hasta 3 HPs. Este aproximadamente va a ser hasta 2 HPs. Y este de aquí va a ser más o menos hasta 8 HPs. Ya, aproximadamente, ¿no? Entonces, como vemos, en los sistemas monofásicos no puedo trabajar con muchas potencias. ¿Ya? Porque hay veces que saben decir, quiero poner un motor de 10 HPs, pero solo tengo un sistema bifásico. No se preocupe, compramos un variador de frecuencia. Yo el máximo que he encontrado es de 5 HPs. No hay más. Y esos son carísimos. Cuesta alrededor de $1,600. ¿Ya? Imagínense uno de 10 HPs. Lo que costará. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta esto, la potencia a la que yo voy a trabajar. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esto me da los modelos. ¿Ya? Eso nos interesa mucho. Esta parte de aquí es la que ya nos interesa. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a hacernos dos grupos. Dos de la mesa de acá y otros de la mesa de acá. Estamos 11 personas, si no estoy mal. Sí. Entonces vamos a colocarnos 5 en un lado, 6 en otro lado, ¿ya? Entonces vamos a utilizar un variador de frecuencia en un lado. Creo que la conexión la tiene... Allá tiene conexión, ¿ya? Y la otra acá. ¿Ya?